para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Pa'l sur. Desde aquí, desde el hambre, levanto mi canto que no es de agonía. Mi vergüenza y mi sangre se elevan a un tono que es de rebeldía. Le pregunto de frente a los sabios que saben macroeconomía, porque al fin de la cuenta un extraño es quien carga con las cosas mías. Y es sin luz el camino que habría de llevar bienestar y alegría, porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva otras tierras valiosa energía. Y los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría que se exhibe y que ofende mostrando opulencia con altanería. El sur despertó para siempre. Ahí va nuestro canto. Tiro al blanco aquí de nuevo con ustedes. La verdad es que no sé lo que tiene Pepín Corripio con Agripino. Ahora le ha cogido con defender a Agripino. Y la verdad es que Agripino está mal para la foto. Ya la sociedad captó. Porque a veces un acontecimiento desata todo lo anterior. Bueno, Masalle lo calentó antes de ayer. Dijo específicamente que no convenía que él estuviera ahí. Dijo que la comisión de Odebrecht era un traje a la medida para investigarse ellos mismos. Cosa grave. Claro, Masalle se montó sobre la ola también, hábilmente, porque Masalle está buscando una determinada proyección. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero entonces, como eso le dio un mazazo a Agripino, pues Pepín se sintió en el deber de defenderlo. Y eso le hace daño al propio Pepín. Así son las cosas, ¿no? Esas mezclas no son buenas. Bueno, no es que no hubiera una relación de viejo. Hay una relación de poder. Pero hay que decir que Agripino ha sido un componedor al servicio de la clase dominante y de la partidocracia, dejando pasar toda la corrupción acumulada, toda, absolutamente toda, y metiéndose él en el macuto de la corrupción. ¿Y de qué manera? Porque una cosa era cuando él criaba perros, o cuando manejaba el tema de las visas que le asignaban o que le daban derecho a madre y maestra para hacer determinados negocios. Y eso quedó, incluso se develó hasta en la propia embajada. Y otra cosa es cuando él se hace parte orgánica del grupo de Fernando Capellán, Estrella, Manuel Estrella, José Clase, en Santiago. Bueno, Manuel Estrella viene de la madre y maestra. Y Agripino se hace socio en el Home, en el aeropuerto del Cibao, del Licey, y en Acero Estrella.
el acumulado de Acero Estrella es de contrato sobrevaluado en grande. Y bueno, yo no voy a hablar más del origen de los otros, de las fortunas de esto. Y ese es su grupo. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que una gente que está ahí con intereses ya materiales grandes puede ser objetivo en cualquier tipo de investigación, más cuando se tiene que investigar a Acero Estrella, porque Acero Estrella es socio de Odebrecht? Entonces, eso no resiste, solo que en los medios aquí, más si tú eres dueño del medio, tú dices cualquier cosa y nadie te rebate. Lo tenemos que hacer así. Y bueno, los obispos de este país, con raras excepciones, en diferentes temas, yo recuerdo con el tema campesino, agrario, al obispo Flores, sin lugar a duda, haciendo una excepción del padre Camilo, de Monseñor Camilo, han sido en general complacientes con el poder. No han hecho la función de pastores de almas, sino de socios del poder o de apañadores de lo que pasa en el poder. El caso de Agripino es el caso, junto al de Cardenal López Rodríguez, los dos casos peores de todos. Pero además con la anuencia, porque evidentemente si el episcopado hubiera querido, hace rato que Monseñor Agripino estuviera al margen de todas las cosas que hace. Y entonces los gobiernos le han dado poder, especialmente los gobiernos del PLD, que es el que hay que investigar ahora, o uno de los que hay que investigar con fuerza, porque el mayor acumulado de Odebrecht se hace en los gobiernos de Leonel y de Danilo. No es que Hipólito no tenga responsabilidad. Pero entonces él es el que coordina el Consejo Nacional de qué sé yo qué cosa y dirige todas las negociaciones y todas las transacciones. Pero el tema es que ahí hay conflicto de intereses claro, como dice Masalle. Y no es que Masalle sea de la línea del Papa, por ejemplo, no me huele así. No lo he visto sintonizado con la posición del Papa sobre doctrinas. El Papa es mucho más abierto, el Papa tiene mucho más sensibilidad social, por lo menos. Perdón. La encíclica sobre el tema del ambiente ha sido dejada de lado por los obispos. Bueno, pero ahora el tema se pone caliente, porque cuando los pueblos se levantan de esta manera y desarrollan una línea de protesta, de indignación, las llamadas clases superiores se estremecen y se producen los fraccionamientos del lugar. Unos son tantos los compromisos que tienen con el poder que se aferran a él. Otros creen que pueden salvarse y entonces se desdoblan. Y eso es lo que está pasando alrededor de este tema neurálgico que está en el debate nacional. El perfil que presenta Pepín de Agripino no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad. En absoluto. No se trata de una persona objetiva, no se trata de una persona confiable, es una persona parcial, ha sido permisivo, protector de las prácticas de corrupción, él ejerce la corrupción, se ha hecho rico, y entonces, ¿qué pastor de alma es esto? Compare esto con la prédica de Cristo. Compare esto con
con el ejemplo de Jesús, y es una cosa diametralmente opuesta, entonces no se puede reivindicar esto. Esa comisión está anulada. La sociedad la clausuró. La nombró por decreto Danilo Medina para protegerse él mismo. Y el pueblo la aplastó. Y selló el aplastamiento la marcha. Y es después de eso que entonces se produce, para ponerle la tapa al pomo, como se dice, se produce el pronunciamiento de Massalle, que debe generar además al interior de la iglesia una determinada actitud y una reacción. De todas maneras, el tema es que institucionalmente no hay una reacción institucional de la iglesia frente a todo esto. Todo parece ser un choque de trenes entre Agripino y Massalle, con Corripio no de referee, sino del lado de Agripino. Así van las cosas por el lado de la clase dominante en la República Dominicana, mientras la sociedad dice que esto no se queda aquí, que el movimiento va a desarrollarse, va a expandirse en las próximas semanas, en los próximos meses. La idea de la continuidad es la idea de extenderla a todo el territorio nacional y volver sobre la capital. Ya hablaremos de esto. Pero vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro. Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño, y el más hermoso cariño se cobija en sus manitas. No hay como sentir un beso oloroso a golosinas. Es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. Bien, los voceros, exponentes, altos dirigentes de este régimen, y especialmente los del área económica, se la pasan repitiendo lo mismo. Ahora aparece un titular, un gran despliegue en el periódico Hoy, del crecimiento de la economía dominicana en un 6.6%. Eso podía analizarse porque generalmente los cálculos que están haciendo del crecimiento económico lo hacen con una metodología que lo abulta. Pero ciertamente la economía dominicana ha estado creciendo. Lo que hay que ver, lo que ha crecido sobre todo. Esta se ha convertido no en una economía altamente productiva, sino una economía parasitaria, especulativa. El capital financiero tiene la primacía en el país, en consecuencia es la primacía de la usura. Hay un alimento enorme del lavado de dinero. En fin, hay un crecimiento sobre todo de los servicios, de las comunicaciones. Por momento puede subir en algunos momentos relativamente la agropecuaria, pero el hecho real es que se trata de una economía, como está pasando a escala mundial con el capitalismo, tremendamente parasitaria.
Lo otro también son las fuentes de los recursos, porque en estos países, y sobre todo en estas capitales, han crecido a base de lavado de dinero. Luego hay que ver quiénes crecen dentro de la sociedad desde el punto de vista económico. Y crecen minorías. Es decir, la apropiación del crecimiento está a cargo de las élites, ya sean de las élites de la llamada clase política tradicional, ejerciendo funciones de partidocracia y sustrayendo dinero del Estado, robándoles recursos a los contribuyentes y negándoles la función que formalmente tiene el Estado, que es de asignar a determinados programas esos recursos. Entonces, si una economía crece poco, se estanca o descrece, y la situación se siente mal, bueno, pueden atribuírselo a eso, ¿no? Pero realmente si una economía está creciendo, y está creciendo sostenida durante muchos años, y al mismo tiempo crecen las desigualdades, se producen procesos masivos de empobrecimiento. Las diferentes vertientes de las políticas públicas están gravemente afectadas. Hay una negación de salud, una crisis del sistema de salud, una crisis del sistema educativo. Estamos en los peores lugares. Incluso cuando se invierte en la educación, se multiplica la corrupción y la sustracción de recursos de ese presupuesto asignado. El sistema de transporte es un caos. La seguridad social es terrible. La seguridad ciudadana, ni hablar. Las cúpulas de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de las instituciones del Estado, desde el Palacio Nacional, combinado todo esto con los grandes empresarios que multiplican fortuna en esa alianza turbia. Entonces hay que decir que es peor. Que si en un sitio la sociedad está empobrecida y la economía no crece, los responsables de eso son todavía, hay que ser más benigno con ellos que con lo que administran enormes recursos y entonces lo que provocan son desigualdades y empobrecimiento, llegándose además hasta a robar el patrimonio natural del país. Pero ¿qué pasa? Que al imponerse una dictadura mediática de medios de comunicación, lo que se propaga fundamentalmente son las cifras del crecimiento. Y se le compara entonces y se dice, somos líderes en América Latina, somos los mejores del mundo. Aquí sí hay eficiencia, pero es un castillo de naipes, ¿no? De baraja, que es fofo. Es un crecimiento frágil, pero además un crecimiento manejado de manera perversa. Y el gobernador del Banco Central, que tiene un salario de más de 2 millones de pesos mensuales, entonces se quiere dar un poco de lustro, de lujo, al ofrecer esta información sin decir todo lo demás, solamente mencionando el tema del salario. Él aparece como el abanderado de que se aumente el salario. Pero él sabe perfectamente que ni el gobierno va a aumentar salario, ni el sector privado va a aumentar salario. Entonces, él lo que está diciendo esto como pose. Es un reemplazo de la realidad. La realidad la sustituyen por la imagen, por el título, por la información en los medios de comunicación. Y entonces tratan de crear una ilusión. Y naturalmente, como los niveles de educación, porque ahí está lo otro, es decir, mantener la ignorancia, ellos pueden hasta construir más escuelas, y la han construido ahora.
pero no dar más educación, no aumentar, no mejorar la educación de la sociedad. Porque una sociedad que se eduque puede interpretar los títulos, puede interpretar las informaciones. A ellos les interesa alienar, enajenar, confundir, sembrar mentiras en la mente de los seres humanos, sobre todo de los más débiles. Entonces estamos frente a múltiples estafas juntas. Una gran estafa de carácter económico-social, porque lo que ingresa al país, lo que produce el país, lo que genera el país, de la forma que sea, aunque sea como puente de la droga, la mayor parte de esos recursos se los roban, se los quedan esos grupos élite que dominan la sociedad dominicana. Ellos se expanden, ellos se reproducen, ellos derraman hacia su propia familia, mientras el resto de la sociedad en escala, capas medias se van empobreciendo. Los sectores pobres pasan a ser pobres extremos. Aumenta la población pobre en términos de volumen en sentido general. Y para colmo, además, empobrecen la naturaleza. Es decir, depredan el ambiente, contaminan el ambiente, saquean por todas partes. Porque no importa que el contrato minero vaya a hacer el daño que sea, si eso les reporta a ellos una comisión jugosa a funcionarios del Estado, o si además le va a reportar a las compañías asociadas aquí por múltiples enlaces, enormes recursos. Es decir, le importa el interés colectivo. Y para colmo, entonces, siembran la mentira, reproducen permanentemente la mentira. Lo que pasa es que eso termina agotándose. El disco rayado termina agotándose. Y está pasando con los medios de comunicación que están actuando de esa manera, que repiten la mentira o que repiten medias verdades, que esconden cantidad de informaciones. Está pasando que de más en más el público lo va dejando. Y aunque haya una brechita aquí, primero chiquita, esa aumenta. La opinión más veraz, la que toca la realidad, es la que la sociedad escucha, es la que la sociedad ve. Y entonces ahí viene lo que está pasando. Es decir, un crecimiento de la indignación por fenómeno de conciencia y la indignación convertida en movilización. Esa es la fase que tiene la República Dominicana. Es un periodo para el ejercicio de la democracia de calle. Nos tenemos que despedir por esta semana y vamos a estar con ustedes el próximo lunes aquí en Tiro al Blanco, en este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Hasta el lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado.